Esperemos en Dios que sí. Si es lo mejor, ya sí va a estar bien, sí, que salga ya. Sí, sí, sí. Sabemos que está en las manos del Señor y lo que Él Sí, dice es lo así mejor es. siempre. Sí. Así es. Susanita, Ya me vieron. Apenas le iba a preguntar a Eric que si lo hice bien. Pero te falta sí, poner cámara. ¿no tienes cámara? Solo está el sonido. Hola, Eric. Nosotros. Ahí está el Hola. Eric, ahora sí. ¿Qué pasó, Eric? ¿Cómo estás? Hello. Estoy jugando James. ¿Qué tal, Eric? Ya, Mira. apágalo. Apágalo y ponte a escuchar el estudio. Que apaga los games y ponte a escuchar el estudio. Ya me dio el teléfono. Míralo, míralo. Hola, Susi, hace mucho que no la veo. Ya sé, ¿verdad? Andamos extraviados todos. Sí, Ahora, pero ya pronto nos vamos a ver. primero Dios. Sí, primeramente Dios. Te preguntando, ¿sabes qué? Déjame empezarles a enviar. ¿Qué? Hay que pagarle para que salga en tele. ¿Verdad, hermana? ¿Sí me escuchan? Sí, Perfectamente. Sí, muy claro. Ok, está bien. Bueno, pues, ¿qué tal si comenzamos, mi hermano? Claro que sí, claro. Porque ya ves que aquí nos cortan. Sí. Nos cortan la inspiración. Lo bueno es que lo tenemos completamente resumido. Sí, así es. Y lo bueno es que como no hacen comentarios, ya nadie es más rápido. Sí. No, no Están se muy crean. seriecitos. Vamos a tener que hacer preguntas en medio de... Sí. Bueno, los invito a que hagamos una oración todos juntos para empezar. Claro. Sí, Señor bendito, gracias Padre por este tiempo, gracias por esta oportunidad, Señor, gracias por los medios de comunicación que nos das. Nos permite, Señor, que abramos nuestros ojos y que podamos estar vivos, completos, que podamos respirar y que podamos caminar, Señor. Y en medio de este tiempo de crisis, Señor, nos has brindado el mejor tiempo, la mejor época en la que nos podemos seguir comunicando con nuestros hermanos, no solo en pensamiento, sino que los podemos ver y los podemos escuchar. Padre, bendice cada uno de mis hermanos que están conectados en esta hora. Bendíceme a mí también, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable en este día, en esta hora, Señor, a través de todos nosotros y que podamos escuchar tu voz. Permite que tengamos una aplicación para nuestra vida en este día, Señor, y que esa aplicación la podamos poner en práctica realmente, Padre. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesús. Te pedimos también, Padre, que tengas misericordia de todos nosotros, Señor, y cuando digo de nosotros me refiero al mundo entero, Padre, porque pues sabemos que estamos en un tiempo de una pandemia. Eso ni siquiera sabíamos el significado hace unos días y ahora a todos nos está afectando. Señor, toma el control de esto y que sabemos que todas las cosas que suceden a tus hijos es para su bien. Y por eso, Señor, tenemos la esperanza de que esta pandemia contribuya a que mucha gente te busque y te conozca, Padre. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias y empieza con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a darle una repasadita muy rápida a lo que vimos la semana pasada porque el tema que traemos ahora es la continuación de la semana pasada. Este tema vamos a hablar acerca de Eliseo, Naamán y Gehazi, el sirviente de Eliseo. Y voy a empezar a leer los versos del 1 al 13, solo para la introducción, y luego continuamos del 14 en adelante para nuestro estudio del día de hoy. Y estamos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 1 en adelante, y nos dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso.
Y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Bueno, en esto voy a hacer un pequeño paréntesis porque la vez pasada lo leímos así muy rapidito y ahora se trata de que nos vamos a enfocar un poquito en las cosas que él llevaba como un regalo para la persona que él tenía la esperanza que lo pudieran sanar de su lepra, ¿verdad? Cuando dice, llevaba consigo 10 talentos de plata, estos 10 talentos de plata equivalen a 340 kilos de plata. Imagínense, realmente era un tesoro. 340 kilos de plata. 6,000 piezas de oro, esto equivale a 78 kilos de oro. Eso es una fortuna en cualquier época, en cualquier tiempo. Bueno, todos sabemos que el oro es algo muy caro y muy cotizado. Ok, y 10 mudas de vestidos. 10 vestidos estilo los vestidos que usaban los reyes, que también eran una cosa muy cara, por eso solamente llevaba 10. Continuamos nuestra lectura, versos del 6 en adelante. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, ¿saldrá él luego? Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar de la lepra y sanarán. Volviendo a recordar lo de la semana pasada, Naamán tenía toda una historia en su mente. O sea, él me imagino que todo el camino él iba pensando cómo sería el encuentro con el profeta Eliseo. Fue al lugar equivocado, habíamos dicho la vez pasada, porque en vez de dirigirse al profeta directamente, se dirigió al rey. Y el rey pues se asustó cuando supo que venía el general y que el general estaba leproso y lo habían mandado con unas cartas diciendo para que lo sanes de su lepra. El rey se asustó y la intervención de Eliseo fue muy a tiempo y le dijo: mándalo conmigo. Y cuando Naamán llega hasta las puertas de Eliseo y con toda su comitiva, decimos que llevaba, no dice cuántos soldados llevaba, pero llevaba soldados custodiando este pequeño tesoro que iba acompañado con él. Y Eliseo no salió a recibirlo, sino que le envió un mensaje para que él fuera y se lavara 7 veces. Bueno, y aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que tenía razón Naamán en enojarse? Y antes de que me contesten la pregunta, les quiero mencionar algunos de los puntos, porque la Biblia nos dice que Naamán era el general, era la mano derecha del rey. Era un varón grande, y esto lo dice la Biblia, era un varón grande delante de su Señor. También dice que era valeroso en extremo, estaba acostumbrado a recibir honores, era rico y era influyente, llevaba una gran comitiva y llevaba un tesoro como regalo.
Así que pensó que Eliseo era grosero al momento de no salir a recibirlo, y era un hombre acostumbrado a recibir honores. Él llegaba a un lugar, las personas salían, lo veían. Cuando él entraba a la ciudad, las personas se formaban y aventaban palmas delante de él, y todos aplaudían cuando pasaban a Amán. Y Eliseo ni siquiera se dignó a salir, sino que le envió un mensajero. La pregunta que les quiero hacer, ¿ustedes creen que él fue grosero al momento de no salir? ¿Creen que esto fue una grosería? No tiene que haber No, una explicación. Puede decir no, sí o no. no, No. no, no. No doy explicación, pero no. Ok. Así por las buenas, sí. No, no, yo pienso que no, pero como él era hombre, como lo dijiste tú ya con todas esas que le gustaba, y más bien también le gustaba que fuera exaltado y todo eso, me imagino que a quien no le gusta, ¿verdad? Sentirse alabado y exaltado. Entonces, y como dice aquí en sí el versículo, yo pensaba para mí, ¿cómo dice? Que dice, diciendo, aquí yo decía para mí, o sea, él se creía en su Sí. propia opinión que él iba a salir y recibirlo igual de la misma manera, me imagino, con honores como estaba acostumbrado. Entonces, eso muestra un poco del orgullo, de la soberbia de él, habla un poquito de eso de él, y como estaba acostumbrado a recibir pura honor y gloria, pues, ¿qué dijo aquí? Yo no me merezco esto. Y yo pienso que como muchas veces nosotros mismos lo hemos hecho y nos hemos sentido de la misma manera en algún punto de nuestra vida, en decir, yo no merezco esto y por qué me hacen esto, pero habla de nuestro orgullo, de nuestra soberbia y nada de humildad, pienso yo. Pero Sí. entonces es sí Así que, a la contestación, sí, a la contestación de la pregunta que hizo el hermano. o sea, ¿tenía derecho a enojarse? Por su propio razonamiento, sí, pero Sí. viéndolo del punto de vista Por bíblico. eso, entonces es sí. Porque, o sea, él siente que tiene el derecho de enojarse Sí. por todo lo que usted ha dicho. Por eso Sí. es. Sí, Bueno, si hacemos, ¿crees? si la Sí, vemos sí. desde la lógica, sí tienes razón. Sí, Ajá. sí, por eso. Ujú. Sí, tienes Sí. razón. Y sí, si lo analizamos a fondo, tiene razón en haberse molestado porque él estaba acostumbrado a esto, pero hay que recordar una cosa, sí fue hasta cierto punto una descortesía, o se le puede llamar una grosería, que ni siquiera saliera a recibirlo, pero recuerden algo muy importante, Eliseo era la voz de Dios en ese tiempo en la tierra. O sea que Eliseo no actuaba porque a él se le ocurría o porque él pensaba, no, yo soy más importante que Naamán, sino que Eliseo recibía instrucciones y Eliseo las seguía al pie de la letra. Y eso es algo maravilloso cuando nosotros pensamos en que lo que decía Patty, muchas veces ha pasado con nosotros algo que pensamos que no lo merecemos y decimos, pero ¿por qué? Bueno, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. También dice la Biblia que Dios tiene cuidado de sus hijos y nosotros somos sus hijos. Pero a veces suceden cosas que nos sacan de quicio, nos molestan, nos incomodan, nos avergüenzan, o a veces pensamos, no, es que yo no merezco esto, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta, y lo quise mencionar, hay que tener en cuenta que nuestra perspectiva es diferente a la perspectiva del Señor. Exactamente. Y cuando el Señor permite que algo suceda, hay algo bueno detrás de eso, aunque en el momento no lo veamos. Mauro, ¿Sí? sabes que una cosa también que estaba yo también leyendo es acerca de cómo vemos aquí la diferencia de Eliseo con el rey, que el rey estaba lleno de pavor por la carta que había mandado, ¿verdad?, el rey de Siria, por el ejército de Naamán. Entonces, ¿cómo vemos la reacción de Eliseo? Al contrario, él no se deja ni siquiera impresionar por toda el ejército que venía con él, con todo lo que él era, no, sino que simplemente manda a su criado a dar la orden y con esa seguridad de la autoridad que venía, nada más que directa de Dios. Exactamente. Sí, y eso no lo había analizado, pero es cierto, o sea, hay una gran diferencia. El rey era el rey, se supone que tenía todo el poder, pero Ahí se asustó. Mauro, ¿Cómo? está en mute. Oh, perdón, ya lo quité.
Sí, y decía que tiene toda la razón. Yo no había analizado esto, pero es cierto, el rey con toda la autoridad y con todo el respaldo que tenía de todo el pueblo de Israel, se asusta y piensa, ¿qué va a pasar ahora conmigo? Hasta rasga sus vestidos. Y al contrario, ¿verdad? Lo que hace Eliseo, o sea, ni siquiera sale a recibirlo, pero bueno, volviendo a lo mismo, Eliseo está recibiendo instrucciones y él las lleva a cabo. Ok, continuamos leyendo en el verso 13, porque ya vamos a llegar al inicio de nuestro estudio, porque solamente estamos repasando la semana pasada, solo que con nuevos puntos. Y en el verso 13 nos dice, mas sus criados, bueno, voy a leer el 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Lo que habíamos dicho, su orgullo era mucho. Era un hombre altivo y estaba acostumbrado a recibir respeto y ahí no lo había recibido y se fue muy molesto. En el verso 13 dice, mas sus criados se le acercaron hablando diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y aquí viene otro comentario acerca de esto. O sea, ¿cuántas veces nosotros no nos queremos acercar a nuestro Dios, al Señor con nuestra propia forma, de nuestra propia manera, o queriendo hacer grandes cosas? Y la Biblia resume lo que el Señor espera de nosotros de una forma muy sencilla. El Señor dice que de nosotros quiere obediencia, no sacrificio. Pero muchas veces nosotros decimos, no, es que si hago esto, si hago aquello, y el Señor solamente quiere que seamos obedientes. Obedientes a su palabra, obedientes a las cosas sencillas. Tengo algunos versos que me gustaría que los anotáramos y me gustaría que los leyéramos juntos. Es 1 Samuel 15:22. También es Proverbios 3, capítulo 3, verso 21. También leemos Isaías 1:18 y Segunda de Crónicas 7:14. Son versos muy conocidos por la mayoría del pueblo cristiano, pero que hablan acerca de cuál es el deseo del Señor hacia nosotros, ¿verdad? 1 Samuel 15:22. Nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. En Proverbios 3:21, y si alguien me quiere buscar Isaías 1:18 y Segunda de Crónicas 7:14, por favor. Proverbios 3:21. Isaías 1:18. La segunda de Crónicas, ¿qué era? 7:14. Y primera de Samuel 15:22. Sí. Ok. Si alguien tiene Isaías 1:18, por favor. Yo lo tengo. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Y ahí nos dice el Señor que primero estemos a cuentas con Él, ¿verdad? Él no está esperando grandes cosas de nosotros. O sea, Él no está esperando grandes sacrificios. Él quiere que nos pongamos a cuenta para entonces Él poder limpiarnos. Y una vez que nos limpia es cuando el Señor nos va a poder usar. Y nos va a poder usar desde sus condiciones de Él. En Segunda de Crónicas 7:14.
Ya te puedes escuchar, mami. No tengo proverbios, pero segunda de Crónicas. Sí, por favor. Segunda de Crónicas 7:14. Yo creo que Proverbios 3:21, porque lo estoy leyendo y creo que me equivoqué en ese verso. Ok. Segunda de Crónicas, dice así: enseñar a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren el rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo diré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es un verso maravilloso, ¿verdad? Y es tan maravilloso que ahorita en este tiempo de crisis y de pandemia ha estado incluso en boca de los presidentes de diferentes países. Incluso el presidente de los Estados Unidos lo dijo. Bueno, varios presidentes de diferentes países, el del Salvador también, el de Honduras, y en varios lugares han estado invocando el nombre del Señor, han estado rezando o repitiendo este verso muchas veces y están buscando el rostro del Señor en medio de esta dificultad. Y ya transportándonos al Nuevo Testamento tenemos Juan 3:16. Si hay alguien que se lo sepa de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Juan 3:16 y un verso más. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Por favor. Y yo sé que también se lo saben de memoria. Romanos 10, versos 9 y 10. Que si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Hay que creer y hay que confesar. Eso es lo que el Señor nos pide realmente para poder limpiarnos y para poder empezarnos a utilizar. Eso es todo lo que se ocupa. Bueno, y arrepentirnos, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con nuestra lectura. El verso 14, que es donde nos quedamos la semana pasada. Y dice: y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. La semana pasada analizábamos esto. ¿Cómo sería esto? Porque cuando revisamos en la historia, en ese tiempo el río Jordán era un río que no estaba muy limpio, era un río muy lodoso. No creo que haya llegado, se haya quitado su ropa y se haya aventado un clavado. O sea, yo creo que entró con disgusto. Fue convencido por sus siervos de que entrara al agua, pero pues entró la primera vez, se miró la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Yo creo que cada vez se veía completamente igual de sucio. Pero, ¿cuál fue la clave ahí? ¿Qué fue lo que logró el milagro? La obediencia de este hombre. Después de 6 veces se sumergió la 7ª vez, y una vez que salió fuera del agua, dice la Biblia que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, se limpió. Y volvió al varón de Dios, verso 15, él y toda su compañía. ¿Cuántas personas irían con él? Imagínense nada más, fue hasta una humillación pública delante de todos sus servidores, el ejército que llevaba con él y sus siervos más cercanos, que eran los que lo convencieron. O sea, delante de todos ellos él se humilló. Para empezar, se desnudó y todos pudieron ver su cuerpo lleno de lepra. O sea, pudieron ver su suciedad. Y en ese tiempo la lepra, bueno, no sé si en ese tiempo solamente o si en todos los tiempos, la lepra es un símbolo del pecado. Y no se ve porque la ropa cubre el pecado.
igual que el pecado de muchas personas o de muchos de nosotros cuando todavía no nos arrepentimos. O sea, nos vemos bien, nos vemos contentos, nos vemos como que todo está bien, pero dentro de nosotros hay áreas oscuras en las cuales necesitamos entregar al Señor. Y todos estamos trabajando en eso, incluso los cristianos, después de que hemos entregado nuestro corazón, empieza un proceso de limpieza, un proceso en el que yo identifico una parte de mi persona, ya sea de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón, de mi forma de hablar, una parte que al Señor no le agrada y en la que yo tengo que trabajar. Y va a ser trabajar duro, ¿va? Porque es algo que yo tengo que ir rindiendo si realmente me considero un hijo de Dios y lo quiero servir. Entonces dice, volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay otro Dios en toda la tierra, sino en Israel, y te ruego que recibas algún presente de tu siervo. O sea, ahora llegó con una mentalidad diferente y le está rogando que reciba alguno de sus presentes. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo. No. Entonces dijo Naamán, te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo una carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y eso, con eso nosotros podemos ver que realmente el corazón de este hombre fue cambiado y ahora él quería pidió permiso para llevar cargadas 2 de sus mulas con tierra de ese lugar de Israel, porque él pensaba de ahí en adelante todos los sacrificios que hiciera hacerlos únicamente a Jehová. Y era un hombre muy inteligente y tenía una mente muy clara, porque si leemos el siguiente verso, fíjense lo que él está pensando, dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar, y se apoyare en mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando tal haga, Jehová perdone en esto a tu siervo. O él estaba pensando adelante, o sea, sabía que en algún momento el rey iba a querer ir al templo de su Dios y iba a querer adorar. Y como él era su hombre de confianza, su brazo derecho, el rey, que era un hombre grande, se apoyaba en él. Y al momento de adorar se tenían que agachar los dos juntos, pero miren esto, la reverencia de que cuando en tu corazón tú a quien adoras, cuando en tu corazón tú estás adorando al Señor, no importa que estés en el lugar contrario, pero en tu corazón, ¿qué es lo que estás haciendo? Y desde aquí él está pidiendo permiso porque él sabía que esto iba a suceder en el futuro. Eso se me hizo algo muy bonito que solamente un hombre con una mentalidad transformada lo puede pensar. Y acababa de suceder el milagro. O sea, todo esto es nuevo. Él era un hombre, no era un creyente en Jehová. Apenas acaba de suceder el milagro y ahora está creyendo con todo su corazón. Y ya está pensando a futuro en lo que va a pasar. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando nada de su mano de las cosas que había traído. Vive Jehová que yo correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿todo va bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Cuando se refiere a un talento de plata, se está refiriendo a 34 kilos de plata. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, e insistió y ató 2 talentos, o sea 68 kilos de plata, en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos,
y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó hasta un lugar secreto. Él lo... ¿Perdón? Déjame, te interrumpo un poquito. El Sí. tiempo se va a acabar, queda 1 minuto y medio. Entonces les recuerdo que en cuanto se corte nos volvamos a conectar todos, ¿ok? Ok. Así lo hicimos la semana pasada. Sí. Bueno, Ok. listo, mi brother. Y aquí llegó hasta un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Esto me dejó pensando mucho. Giezi hizo todo un plan, lo trazó en su mente y lo llevó a cabo. Igual como viene el enemigo y te engaña con un pensamiento y tú crees que es algo conveniente y vienes y lo haces. Y él salió corriendo, lo alcanzó, y cuando lo alcanzó, pues lo que había planeado, eso hizo. Y venía no solo con lo que planeó, venía con lo doble de lo que él había planeado de plata. Y luego dice... Ya se acabó. Bueno, ok. Ahorita los conecto. Ah, ok. En lo escondido mintió los ojos de Dios. Sí, perdón. Cuatro más. Ahí van, ahí van. Ya le echamos la cora. La cora. Dame una cora. 8, 9, 10, 11. Falta la Chana, creo. Pero... Corina. Corina. ¿Quién es? Muy misterioso. ¿Quién es? Mi mamá. Ah, Creo que es mi mamá. espérate, Víctor, entienda. Conoció los caballitos esos, ¿verdad, Alejandra? Bueno, vamos. Bueno. Ok, mi brother. Continúo con la lectura en el verso 24, que son los puntos importantes. Y así llegó hasta un lugar secreto. Perdón. Él lo tomó de la mano de ellos. Le puse el mute a mi brother, perdón. Perdón, hermano. Ya. Malvadillo. Bueno, continuamos con